Buenas tardes, mi nombre es Silvia Gentil, estudiante de Psicología de la Universidad de Pamplona y junto con mis compañeros Sebastián Amaya, Javier Carrascal, Charles Roballo y Angélica Rodríguez les vamos a hablar acerca del enfoque de la psicología analítica. Ahora vamos a hablar sobre algunas divergencias entre Jung y Freud. Jung desarrolló precisamente esta teoría para tratar de explicar cómo era posible que Freud, Adler y él mismo pudieran tener definiciones tan distintas respecto de las neurosis. Su teoría constituye un interesante esfuerzo por comprender la complejidad de la personalidad humana y de ofrecer criterios de clasificación que ayuden a entenderla. Parte de considerar que los individuos nacen con una actitud psicológica introvertida o extrovertida, dependiendo de si su interés natural es por su mundo interior o por la realidad social que los rodea. Asimismo, el ser humano puede orientarse en el mundo a través de 4 funciones básicas, las cuales son el sentimiento, el pensamiento, la intuición y la sensación. No obstante, en su teoría, las personas no utilizan estas funciones por igual, sino que desarrollan más una de estas y dejan otra parcialmente desarrollada, mientras que las otras 2 funciones restantes entran en un plano inconsciente. En el marco de esta teoría, Freud y Jung poseían una tipología bastante diferente, lo cual incidió en gran parte de su producción teórica. Jung tenía desarrollada como función dominante la intuición, mientras que en Freud primaba la sensación. Los seguidores de uno y otro tendieron en las décadas pasadas a resaltar las diferencias que había entre ambos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los seguidores de una y otra corriente han encontrado que no necesariamente se trata de teorías contradictorias, sino que es posible analizar una buena parte de los planteamientos de Freud y Jung como ejes extremos de un mismo espectro de posibilidades y por tanto como visiones complementarias. Algunas de estas polaridades se presentan a continuación y son las que se pueden observar en la imagen. La primera de ellas es la libido como energía neutra. A diferencia de los primeros planteamientos de Freud, en los que entendió la libido como una energía psíquica de carácter sexual, la psicología analítica mantuvo desde el comienzo que se trataba de una fuerza vital neutra que, dependiendo de las circunstancias de cada ser humano, esta podría manifestarse de diferentes maneras. Una de estas maneras podría ser la sexual. La siguiente polaridad es una psicología de lo particular y de lo sano. Mientras que Freud planteaba un enfoque clínico centrado en lo patológico, Jung afirmaba que no era lógico derivar lo normal de lo patológico, sino que lo correcto era crear una psicología general del ser humano normal y tratar luego de comprender al enfermo a partir del sano. En la misma línea de pensamiento, rechazaba la tendencia de los psicoterapeutas a tipificar y rotular los enfermos mentales, pues estaba convencido de que cada caso era diferente y único. Por otra parte, recomendaba a los terapeutas no ocuparse solamente de evaluar lo que funcionaba de manera inadecuada en los pacientes, sino también determinar lo que funcionaba satisfactoriamente, con el fin de comenzar a trabajar desde allí. La siguiente polaridad es un inconsciente creativo. Esta es otra evidencia de la perspectiva optimista de Jung, que mientras el inconsciente para Freud tenía un cariz negativo, representado por todas aquellas cosas reprimidas del individuo, el inconsciente para Jung también era una fuente positiva que podía generar grandes beneficios. Desde su perspectiva, el inconsciente a menudo se muestra como una fuente inacabable de creatividad que puede ser transmitida a la conciencia en forma de fuerzas de renovación y transformación. La siguiente polaridad es un ámbito transracional. Mientras que Freud se ceñía completamente al método científico basado en la racionalidad, Jung se interesaba por una psicología que excedía el lado racional del ser humano. Sentía un gran respeto por el método empírico y lo demostró varias veces. Un ejemplo de estos son los experimentos de asociación de palabras. Siempre mantuvo su mente abierta a los elementos irracionales y acausales que la ciencia tiende a ignorar, pues consideraba que al dejarlos de lado se sacrificaban aspectos esenciales de la personalidad que impiden conocer al ser humano con todas sus paradojas. Por último, tenemos el principio finalista. Este es otro aspecto diferencial entre ambos autores. Aquí Freud hacía énfasis en un principio de casualidad y Jung insistía en un principio finalista y teleológico.
Consideraba que todas las actividades de la psique están dirigidas hacia una finalidad. Esto incide en los aportes hechos por Jung al campo de la psicoterapia, ya que algunas de sus contribuciones consisten en preguntarse no solamente por las causas de los fenómenos psíquicos, sino complementar esta mirada con el interrogante sobre el propósito que persiguen. Yo les voy a hablar sobre los principios generales de la psicología analítica. El primero de estos principios son los opuestos y la autorregulación de la psique. Para comprender la realidad del mundo, la psique entiende todas las formas de vida como una lucha entre fuerzas antagónicas que generan tensiones, las cuales al ser resueltas producen un desarrollo en el individuo. Jung estaba convencido que la psique es un sistema autorregulado que se esfuerza constantemente por mantener el equilibrio entre estas tendencias opuestas. Es por esto que cuando se produce una polaridad o una unilateralidad en el reino consciente de un individuo, su inconsciente reacciona de manera inmediata, tanto en sueños como en fantasías, intentando corregir el desequilibrio que se está produciendo. El segundo principio es la estructura de la psique, que se puede representar topológicamente como una estructura circular compuesta por tres partes. Una pequeña porción que es la conciencia. La segunda capa es un poco más grande, que es representada por el inconsciente personal. Y luego está una inmensa porción que constituye el inconsciente colectivo. El yo está situado en los límites entre la conciencia y el inconsciente personal. Según esta teoría, el último estaría conformado por los complejos, mientras que el inconsciente colectivo lo estaría por los arquetipos. Entre los complejos y los arquetipos, Jung siempre vio una relación funcional muy estrecha, pues pensaba que los complejos son como personificaciones de los arquetipos. El tercer principio es el inconsciente personal. Para la psicología analítica, el yo es el centro de la conciencia y surge desde las primeras fases del desarrollo a partir del arquetipo del sí mismo, que es el verdadero centro de la personalidad. Así que el yo no es de ninguna manera el ente rector de la psique, sino un complejo más de esta, pues posee el sentido de la identidad. Pero de esta forma el yo es un componente también de gran importancia, pues da al individuo la conciencia de existir y el sentimiento de identidad personal. El yo se encuentra situado entre los dos mundos, el exterior y el interior. Se explica que una diferencia fundamental que se presenta entre las personalidades de los individuos es que para unos lo externo es lo más importante, lo cual representa a las personas extrovertidas, mientras que para otros lo es su propio mundo interior, que representa a los introvertidos. El yo es además el organizador de las 4 funciones psicológicas ya mencionadas, lo que significa que el yo es también el portador de la personalidad. El inconsciente personal es para la psicología analítica el resultado de la interacción entre el inconsciente colectivo y la sociedad. Ese inconsciente es mucho más amplio que el freudiano, pues no contiene solo lo reprimido, sino además lo que no se piensa, lo olvidado, lo subliminal y hasta lo que se presiente. Como se mencionó, las unidades funcionales del inconsciente personal son los complejos, los cuales vienen en el siguiente principio, que es el de los complejos. La psicología analítica entiende los complejos de forma diferente a como los comprendía Freud. En contraste con este, se consideraba que los complejos no eran algo patológico, sino que representan partes esenciales de la mente, pues están presentes en todos los seres humanos, tanto las personas sanas como las enfermas. Pero lo que más le llamaba la atención a Jung sobre estos complejos era su autonomía, pues parecen actuar a veces de manera independiente del yo y como si tuvieran una personalidad propia. En estados normales, esta autonomía cobra vida propia para producir los lapsus cotidianos, pero en los estados alterados, esta autonomía puede manifestarse como las voces y visiones alucinatorias que escuchan los esquizofrénicos, como los espíritus que controlan a los mediums en trance o también como las personalidades múltiples en casos de histeria. Se consideraba que los complejos son inevitables y provocan de manera normal los grandes estados de ánimo, tanto los sufrimientos como las grandes alegrías, convirtiéndose en la verdadera sal de la vida. Como decía Jung, un complejo se vuelve enfermizo solo cuando se piensa que no se le tiene. El quinto principio es el inconsciente colectivo. Jung derivó su teoría de inconsciente colectivo como fenómenos psicológicos que encontró en la psique de sus pacientes, los cuales no podían ser explicados con base en la experiencia personal, fruto del olvido o de la represión. Descubrió también que varios de estos contenidos guardaban similitudes con temas mitológicos y religiosos del pasado cultural de los pueblos, sin que hubiera una referencia individual que los explicara. Eso los llevó a pensar que se trataba de la influencia de componentes colectivos que podían manifestarse de manera simbólica en eventos especialmente intensos de la vida de estos individuos. En sus primeras obras, Jung dijo que el inconsciente colectivo estaba conformado por imágenes primordiales, pero él tuvo que actualizar esto para evitar que se malinterpretara su afirmación, en el sentido de que las experiencias arquetípicas se podían grabar,
es decir, en la psique. En 1946 estableció una diferencia entre arquetipo en sí y las representaciones arquetípicas. Es allí como venimos a hablar del sexto principio, que son los arquetipos. De manera esquemática podría pensarse en los arquetipos en sí como una especie de imágenes en potencia y de contenedores temáticos sin contenidos. O sea, en sí mismos los arquetipos son solo tendencias y entes potenciales. Jung los definió como factores y motivos que ordenan los elementos psíquicos en ciertas imágenes, pero de tal forma que solo se pueden reconocer por los efectos que producen. En tanto, las representaciones arquetípicas serían más bien las variaciones personales que se remiten a esas formas básicas que son los arquetipos en sí. Estos planteamientos son completamente compatibles con el enfoque de los etólogos como Lorenz, que sostiene que cada especie animal está dotada de un repertorio de comportamientos. Un ejemplo de eso son los comportamientos específicos que desarrolla un ave para construir un nido, los cuales están siempre disponibles en su sistema nervioso central, esperando para activarse tan pronto como se encuentran los estímulos apropiados en el entorno. Con los arquetipos sucede algo parecido, pues representan la posibilidad de que ciertas ideas, percepciones o acciones sucedan ante determinadas circunstancias del entorno. De esta manera, los arquetipos predisponen al ser humano a enfocar la vida y a vivirla de determinadas formas, de acuerdo con pautas anticipadas previamente dispuestas en la psique. Muchos de estos arquetipos se relacionan con situaciones típicas de la humanidad, como el proceso de desarrollo interior es también un hecho típico del ser humano. Son especialmente importantes los arquetipos de la individuación. Aportes psicoterapéuticos a la psicología analítica. Para hablar sobre las contribuciones de la psicología analítica al trabajo clínico, es necesario hacer alusión a los conceptos, procedimientos y actitudes. Jung afirmaba que no existía ninguna terapia válida para todos los individuos. Por lo tanto, hacía alusión a que prescindía sobre la teoría de la neurosis. Para Jung, lo importante es comprender a cada individuo. Los principales aportes teóricos en materia terapéutica de Jung podrían resumirse en un sello particular en las siguientes etapas que voy a nombrar. Entonces, en la primera etapa voy a hablar sobre el concepto positivo de la neurosis. En la psicología analítica, en esta etapa, con respecto a las enfermedades mentales y en particular a la neurosis, quiere decir que no se puede ver solo lo negativo, porque esto desbarataría todo en el individuo. No se apreciaría como tal el sentido o el valor en el individuo, o sea, el sentido infantil, o sea, es decir, la creadora. Bueno, esta se manifiesta a causa de la falta de sentido de la vida y corresponde en su mayor parte a la mitad de la vida, que a personas que ya han transcurrido su mitad de la vida. En la segunda etapa es la etapa de tratamiento. En esta etapa surgen 4 fases, que la confesión, la explicación, la educación y la transformación. En la etapa de la confesión se trata de que el individuo tome conciencia y reconozca ante el terapeuta todo lo escondido y reprimido que hay en su vida, o le causa culpa y lo lleva a alejarse de la sociedad. En esta etapa queda implícita la aceptación de la sombra, es decir, que es el aspecto oscuro de nuestra personalidad. En la etapa de la explicación se ayuda a que el paciente tome conciencia sobre la transferencia que hay entre él y el terapeuta. Este trata de llevar a la conciencia fantasías que nunca antes han llegado allí, mediante diferentes técnicas que puede ser la interpretación de los sueños. En la etapa de la educación hay un entrenamiento indirecto para que el paciente pueda continuar con su trabajo terapéutico de manera independiente, para que no haya una dependencia con el terapeuta. Y la última, la de la transformación, está solamente recomendada a aquellos hombres que van más allá del hombre medio. En esta se transforma su ética y su desarrollo individual. La tercera es el proceso de idealización. Este proceso es una forma de maduración y autorrealización de la personalidad del individuo. Esta es liderada principalmente por sí mismo, caracterizada por la conciencia de lo consciente y con algunos componentes del inconsciente, con todos los complejos. Y la cuarta es el trabajo con la persona y la sombra. Estas, por su cercanía, pueden ser la conciencia misma,
la persona representa la máscara que debe utilizar el individuo en su adaptación en su vida cotidiana. Son todos los aspectos de la personalidad de un individuo. El trabajo con el ánima, el animus y el sí mismo. El ánima representa el aspecto femenino en los hombres. El animus representa el aspecto masculino en las mujeres. Estos son fundamentales para la adaptación social de los géneros, la adaptación sexual y la atracción hacia el otro sexo. El sí mismo se define como el arquetipo de totalidad y el centro regulador de la psique. Este es el encargado de llevar a la práctica el proyecto de vida y guiar el proceso de individuación. La disolución de los complejos. Ante un complejo, un individuo puede tener varias actitudes, puede ignorarlo, puede identificarse con él, puede proyectarlo en las demás personas o puede enfrentarlo. Ignorar un complejo es la actitud menos deseable, mientras que enfrentarlo es lo que verdaderamente puede disolverlo. La disolución de un complejo consiste en volverlo consciente, para que de esta manera podamos ver los dos polos opuestos que siempre esconde un complejo. La verdadera liberación de un complejo consiste en conciliar los opuestos. Es por esto que la terapia en psicología analítica pues debe buscar integrar los opuestos. Esta integración solo se puede lograr haciendo que la persona vuelva a experimentar aquella situación que en primer lugar originó el complejo. La fuerza transformadora del símbolo. El símbolo es un elemento fundamental en el proceso terapéutico, ya que actúa como un motor transformador de energía que lleva a cambios positivos en la personalidad de los pacientes. La psicología analítica ha reconocido que los logros de la comprensión racional de los problemas son limitados y es por esto que se debe integrar la elaboración racional con la elaboración simbólica. Una de las principales técnicas para el trabajo de los símbolos es la interpretación de los sueños. Ahora, la interpretación de los sueños. Para la psicología analítica, los sueños no esconden ni disfrazan nada, y la dificultad de entenderlos se debe a nuestra incapacidad para entender el lenguaje simbólico que estos utilizan. La psicología analítica no concibe los sueños como simples mecanismos de realización de deseos, sino que los considera como un útil y espontáneo producto del inconsciente. Para la interpretación de los deseos se utilizan dos perspectivas. La primera es la que nos lleva a entender no solo la causa del sueño, sino también el propósito. Y pues desde este punto de vista se puede entender que un sueño es un intento de la psique por solucionar un problema. Y la segunda perspectiva es aquella que tiene en cuenta el principio compensador de la psique. Entonces se analiza un sueño tratando de verlo como una compensación de las situaciones conscientes que está viviendo un individuo. En la interpretación de los sueños también se pueden usar las asociaciones libres, pero Jung recomienda a los terapeutas que estas asociaciones eviten y traten de que no se alejen de las imágenes reales del sueño. Esto porque de esta manera pues se estaría perdiendo el significado verdadero que quiere transmitir el sueño. Los métodos auxiliares. Jung descubrió que la imaginación activa es una alternativa para la interpretación de los sueños. La imaginación activa consiste en llevar un diálogo que mezcla lo racional y lo irracional. Para iniciar con este método se puede utilizar una imagen, una escena de un sueño o una idea que haya venido a la mente del paciente en ese momento, para que alguna de las ya mencionadas sea el punto de partida para la libre actividad de la fantasía. Luego de la representación de las imágenes, se hace necesario un trabajo de interpretación a través de la comprensión intelectual y emocional. Personalidad del terapeuta y contratransferencia. Jung resaltaba la actitud abierta y comprometida que el terapeuta debía tener. Esto debido a que en la psicología analítica, para brindar la mayor ayuda posible a otra persona,
el terapeuta debía entregarse por completo. Es por esto que se prefiere la terapia cara a cara en vez de la práctica del diván. Esto porque en la terapia cara a cara, pues el terapeuta va a ser más partícipe de la interacción y también porque se va a volver más susceptible de sufrir transformaciones tanto positivas como negativas. En lo que es la contratransferencia, bueno, la etapa de la individuación, pues necesita y requiere disposición del terapeuta por transformarse a sí mismo en la interacción con el paciente. En el momento en que el terapeuta logre transformarse a sí mismo, él logrará transformar al paciente. Bueno, ahora voy a hablarles acerca de evitar la dependencia del paciente. La psicoterapia junguiana tiende a evitar la creación de los lazos de dependencia por parte de los pacientes, o cuanto menos reducirla a la menor medida posible. Por ello, se suele trabajar en promedio con pocas sesiones semanales. Decía Jung que para los casos más difíciles se tenía bastante con 3 o con 4 sesiones, y que por lo general era suficiente con 2 sesiones semanales o con una sola cuando el paciente ya estaba entrenado. Consideraba que el tiempo restante el paciente debía aprender a caminar por sí mismo. Con guía voy a hablarles acerca del análisis didáctico. Es importante la propuesta de la psicología analítica, hoy aceptada por toda la psicología profunda, de que los analistas lleven a cabo el llamado análisis didáctico, o sea, un proceso de análisis de ellos mismos antes de analizar a otras personas. Esta formación responde a la necesidad de que el médico se transforme a sí mismo para que adquiera la capacidad de transformar al enfermo. Se considera que si el terapeuta padece una neurosis sin solucionar, representará una serie limitante para el tratamiento, ya que el analista solo puede dar de lo que tiene y nada más. Este planteamiento hace parte de la propuesta general en el sentido de que quienes tienen la responsabilidad de enseñar algo deben siempre aplicar en carne propia lo que esperan que los demás hagan. Otra recomendación muy importante en este enfoque es que el análisis didáctico sea realizado tanto por hombre como por una mujer. La justificación es que si el terapeuta es de uno u otro sexo, la polaridad interior masculina o femenina del paciente es activada y es deseable para la integración psíquica que se activen ambos aspectos de la contrasexualidad. Bueno, ahora voy a hablarles acerca de los enfoques de la psicología analítica. Durante la década de los 50 y de los 60 podrían identificarse dos escuelas psicológicas analíticas claramente definidas, que era la Escuela de Londres, que tenía una orientación clásica, y la Escuela de Zurich, que tenía más bien una orientación simbólica. No obstante, en los años 70 se comenzó una nueva escuela cuyo interés se centraba más en los arquetipos. De esta manera, en la actualidad existen 3 escuelas o enfoques en la psicología analítica, que es la clásica, la evolutiva y la arquetipal. Cuando hablamos de la clásica, sin dejar de evolucionar, ha tenido que mantenerse no muy alejada de los planteamientos originales de Jung. Su énfasis está en el papel fundamental del sí mismo como regulador y promotor de la totalidad psicológica que busca el proceso de individualización. Recuerda que el yo consciente es solo una parte importante del sí mismo, pero que el reto es lo inconsciente, y que por tanto el trabajo clínico busca conocer y hacer consciente de tal manera mediante el análisis de sueños, comportamientos, lapsus, sincronicidades, entre otras manifestaciones. Ahora proseguimos con la arquetipal. Aquí se enfatiza el valor fundamental que tiene el aspecto del arquetipo y en su utilidad en la exploración de las experiencias originales oníricas o fantaseadas. Esta escuela, fundada a finales de los años 70, surgió como reacción principalmente a la aplicación mecánica de los principios junguianos y a lo que ellos consideran como presupuestos metafísicos injustificados. En la práctica clínica de estos psicólogos arquetípicos, el análisis consiste en una cura a través de la visión, tratando de hacer metafórico lo literal y envolver imaginario lo real. Bueno, ahora voy a hablarles de la evolutiva. Está formada por autores interesados teóricamente en el desarrollo. El énfasis puesto por Jung en los procesos mentales de las edades adultas lo alejó del estudio del desarrollo infantil. Por eso un grupo de junguianos de enfoque evolutivo vio este aspecto como una carencia, por lo cual miraron hacia el psicoanálisis, concretamente al grupo de clínicos y teóricos londinenses que hacia los años 40 fundaron la Escuela Psicoanalítica de las Relaciones Objetales y comenzaron a realizar investigaciones apoyados en estas teorías, contribuyendo todo un endiamaje teórico de la psicología junguiana que se extendía hasta los primeros años. No era difícil porque las imágenes arquetípicas de Jung y los objetos parciales de Klein, a pesar de las diferencias de lenguaje, se referían ambos a las relaciones tempranas del sí mismo. Los dos eran estructuras psicológicas profundas innatas, enraizadas en las experiencias instintivas. Igualmente importantes fueron los hallazgos sobre la práctica terapéutica.
ya que descubrieron que la elaboración teórica sobre las etapas tempranas podían aplicarse a la contransferencia. Otra propuesta es la de identificar algunas coincidencias entre las escuelas arquetipales, la evolutiva y la clásica, que resultan interesantes porque pueden tomarse como los principales ejes en el desarrollo teórico posterior de la óptica junguiana tradicional. Bueno, encontramos cinco aspectos que ellos son: el primero, que se encuentra un concepto clásico de sí mismo que pone énfasis excesivo en el poder potencial, lo cual resulta un aspecto limitante cuando se vincula en la resolución de los conflictos. El segundo, vemos la necesidad de operacionar la idea de individuación. De una parte, se analiza que es un proceso que puede iniciar en cualquier etapa de la vida, no necesariamente tiene que ser en la etapa adulta, madura, y que no precisamente tiene que estar en personas que estén especialmente evolucionadas, sino que también las personas psicológicamente débiles se pueden beneficiar de este proceso. El tercero es que se disminuye la importancia de la totalidad integradora como meta psicológica, pues se toma esto como un culto a la perfección, lo que permite rescatar los esfuerzos de los logros menos perfectos, pero pues más viables. El cuarto, tenemos que las imágenes arquetípicas no tienen que ser necesarias y objetivamente impresionantes, sino que aquí juega más bien un papel importante la perspectiva tradicional. Bueno, encontramos cinco aspectos que ellos son: el primero, que se encuentra un concepto clásico de sí mismo que pone énfasis excesivo en el poder potencial, lo cual resulta un aspecto limitante cuando se vincula en la resolución de los conflictos. El segundo, vemos la necesidad de operacionar la idea de individuación. De una parte, se analiza que es un proceso que puede iniciar en cualquier etapa de la vida, no necesariamente tiene que ser en la etapa adulta, madura, y que no precisamente tiene que estar en personas que estén especialmente evolucionadas, sino que también las personas psicológicamente débiles se pueden beneficiar de este proceso. El tercero es que se disminuye la importancia de la totalidad integradora como meta psicológica, pues se toma esto como un culto a la perfección, lo que permite rescatar los esfuerzos de los logros menos perfectos, pero pues más viables. El cuarto, tenemos que las imágenes arquetípicas no tienen que ser necesarias y objetivamente impresionantes, sino que aquí juega más bien un papel importante la percepción subjetiva de cada individuo. Y el quinto, que no existe una división entre inconsciente personal y inconsciente colectivo.